Dice amén. Queremos enviar un saludo también a todos los que nos ven y nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Estamos contentos de que usted pueda estar en sintonía con nosotros y participar con nosotros del culto al Señor. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios hable a nuestro corazón. Buen Dios, esta noche te hemos cantado, hemos abierto nuestros labios para proclamar que tú eres el Rey. Padre, ahora que vamos a hablar de tu palabra, te ruego que nos des la gracia, la unción, la sabiduría, la revelación para poder, Señor amado, extraer de tu palabra el alimento espiritual que necesitamos. Y en el nombre de Jesús, toda tiniebla sea vencida, toda oposición en los aires sea derribada, tu palabra prevalezca, Señor, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Para la gloria de tu nombre, háblanos, Señor. Por Jesús, por lo que Dios dice, amén. Siéntense, amados, que están de pie. Vamos a hablar un poquito sobre el ministerio de Juan el Bautista, recordar las áreas que son importantes ver. Usted sabe, cuando aparece en la historia, en esa época, aparece el ministerio de Juan el Bautista. Un hombre que tiene una responsabilidad, tiene una comisión, tiene una meta bien definida, bien definida. Porque dice la Escritura que el propósito de su ministerio, capítulo 3, versículo 6, es que toda carne o todas las personas alcanzaran a ver la salvación de Dios. Y toda carne verá la salvación. Cuando Juan el Bautista es enviado por Dios, él tiene la responsabilidad de preparar el camino del Señor. Es tan importante la preparación. Quizás hemos escuchado nosotros la historia de las 10 vírgenes, ¿sí? Le hemos leído la parábola de las 10 vírgenes. Cómo se relata ahí en ese pasaje que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y la Biblia dice que llegó el día o el momento de que el esposo llegara. Y entonces 5 entraron y 5 se quedaron. Y toda la causa era la tenencia o la carestía del aceite. Sí, las que entraron porque tenían aceite. Y las que se quedaron porque no tenían aceite. Pero es interesante que esa parábola nos habla a nosotros de una actitud que debemos de tomar muy en cuenta, que es la preparación. Diga conmigo, preparación. Realmente nosotros, cuando vemos la Escritura, Dios nos da a nosotros su palabra, nos da a nosotros su espíritu, nos da a nosotros su revelación para concedernos un tiempo de preparación. No hará nada el Señor si no lo revela a sus apóstoles, a sus profetas. Pero esa revelación tiene como principal objetivo que nos preparemos, el estar preparados. Y entonces, cuando Juan el Bautista aparece en la historia, en la escena de la historia de Israel, dice la Escritura que él va a predicar, está predicando, preparando el camino del Señor.
Y entonces vaya conmigo usted a ver el versículo 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, fíjese que Juan dice que les dijo a esas multitudes, por supuesto las llamó camadas de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Esta versión que estoy manejando dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Y esto es importante, porque Juan el Bautista, yo debo de insistir en que su ministerio tenía años de anticipación de uno de los juicios más terribles que ha vivido la tierra de Israel, la devastación cuando el imperio romano arrasó Jerusalén. Y entonces Juan les dice, la ira de Dios, el trabajo, la paga de Dios está cerca. Ahora, note usted que cuando analizamos el mensaje de Juan y analizamos el tiempo histórico que estaban viviendo, vamos a observar que hay algunas condiciones que nos muestran cuando la ira está cerca. Cuando hablamos de la ira, estamos hablando del día del Señor, el día donde Dios actúa. Usted debe recordar, por ejemplo, cuando Dios, dice la Biblia, que visita a Abraham y entonces pasa a la tienda de Abraham y Dios dice, mira, he descendido porque voy a ver si ha llegado un clamor de la tierra de Sodoma y de Gomorra. Y entonces he descendido para ver si han llenado la medida. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, les he dado tiempo, les he dado oportunidad y ahora es inminente el juicio. Ya no hay oportunidad. Y cuando Abraham se da cuenta de que no hay oportunidad de evitar el juicio, estoy hablando de Sodoma y Gomorra, Abraham le dice a Dios, ¿y qué si hay 50 justos? Y usted sabe la historia cómo Dios le dice a Abraham, si hay 50 justos, por amor a esos 50, yo voy a detener el juicio. Sin embargo, Abraham sabe que no hay 50 justos. Y le dice, ¿y qué tal si solo hay 40? De ahí es donde nosotros aprendemos a lo que se llama regatear. Cuando compramos algo, cuando queremos adquirir algo, porque Abraham nos enseñó. Fíjese que hasta Dios no se enojó cuando Abraham le dijo, mira, y si no hay 40, si hay solo 30. Y Dios dijo, qué bárbaro, ya bajó 20, ¿verdad? Y si no hay 30 y solo hay 20. Y si no hay 20, lo llevó hasta 10. Y Dios dice, si encuentro 10, detengo el juicio. Entonces cuando Juan el Bautista entra en la historia, fíjese que él trae un mensaje y lo vemos nosotros en el Evangelio de Mateo, cuando Juan dice, el hacha está puesta a la raíz. En otras palabras, es inminente el juicio. Diga conmigo, inminente. En otras palabras, ya está dado, está decretado. Esto va, por eso cuando la gente empezó a llegar al bautismo de agua, Juan el Bautista le dijo, ¿quién les advirtió? La versión que de las Américas dice, ¿quién os enseñó a huir? Pero me gusta mucho la traducción de esta Biblia porque dice, ¿quién os advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Y entonces les dice algo más. Yo quiero que lea conmigo el versículo 8. En el verso 8 de la versión de las Américas dice, por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Quiero leerle esta versión como traduce. En el verso 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados
y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos a Abraham de estas mismas piedras. Y entonces dice en el versículo 9, en la versión de las Américas dice ya, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Oiga, en esta versión dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista. Sí, como es, me gusta mucho este lenguaje porque es muy contemporáneo, es muy directo. Dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y cuando Juan el Bautista anuncia el juicio de Dios y que es inminente y que no lo puede tener nadie, yo quiero que usted recuerde, por ejemplo, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ni siquiera la intercesión de Abraham detuvo el juicio. Ya estaba decretado. Y los ángeles llegan a Sodoma porque el amor de Dios y la gracia de Dios iba a preservar a Lot. Y los ángeles trataban de apurar a Lot porque el juicio estaba, voy a usar este lenguaje muy comprensible para nosotros. La cuenta regresiva ya estaba dada. Si los ángeles dicen que apremiaban a Lot, le dijeron huye. Es más, cuando lo sacaron en esa madrugada que lo sacaron a Lot, lo jalaron, hermano, le dijeron huye, porque como diciendo, mira, ya no se puede detener. Y ya la cuenta regresiva está dada. Y entonces, ¿cuáles eran la manera de vivir por la cual el juicio ya estaba dado? Eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Yo quiero que usted vea que cuando Dios actúa en un juicio sobre una ciudad, sobre la tierra, sobre un territorio, sobre una nación, es porque las condiciones que se están dando ahí ya dieron la medida, ya llegaron al colmo, ya como cuando dice ahí en el pasaje que Dios le dice a Abraham, he descendido para ver si ya dieron la medida. Sí, el tiempo de preparación, el tiempo de advertencia, el tiempo que les di de gracia, quiero ver si ya lo llenaron. Y entonces me llamó la atención que cuando las multitudes dice que oyen y que de hecho creyeron, hermano, porque creyeron al mensaje de Juan el Bautista, porque era un mensaje, hermano, donde evidentemente había un poder que hablaba al corazón, y ellos creyeron al mensaje de Juan. Entonces le preguntan, capítulo 3, verso 10, le preguntan a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Como diciendo, mira, si ya esto está decretado, si ya esto no lo detiene nadie, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Juan dice ahí que una de las causas por la que el juicio estaba decretado y una de las causas por las cuales era inevitable era porque, hermano amado, en primer lugar, no había un arrepentimiento genuino en el corazón de la gente. ¿Sabe? La forma de escapar de un trato de Dios es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos de corazón. Pero arrepentimiento quiere decir cambiar de actitud. Arrepentimiento quiere decir el modo de vida que estoy llevando debo de cambiarlo. La forma de vivir que he tenido la debo de tornar. Arrepentimiento es me vuelvo completamente, me viro 180 grados de mi vida para no seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Y entonces dice Juan, cuando le preguntan las multitudes, y esto me revela a mí, hermano, algo que nosotros debemos observar. Fíjese que le preguntan y le dicen en el versículo 10, ¿qué debemos hacer? Y Juan contesta en el verso 11, dice, si tienen, él respondió y les decía, el que tenga 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Voy a leer esta versión. Esta versión dice, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. En otras palabras, había una falta de amor hacia el prójimo. Había una desatención total en la convivencia y en la participación de las necesidades del prójimo. Estoy hablando de Israel. Estoy hablando que de repente, hermano, mire, el amor se enfría de tal manera que no hacemos ninguna buena obra. Y nos dicen, fíjese que fulano de tal está pasando tal problema. Bueno, es un trato de Dios. Es que fíjese que hay necesidad y somos completamente apáticos a la necesidad del prójimo. Y entonces Jerusalén estaba viviendo un tiempo de apatía donde había, hermano, gente que tenía necesidad, gente que tenía, y los que tenían no compartían. Hágame un favor, pregúntele a la que está a su lado, ¿tú compartes la bendición de Dios? ¿O te la retienes? Porque una de las características, hermano, interesantes de que vía Jerusalén ahí era que no compartían, que no había ese amor al prójimo, que no había, hermano, esa restauración del amor, porque el amor, hermano, déjeme decirle, no es decir I love you, porque eso de decir I love you, brother, es fácil, ¿verdad? El amor se manifiesta cuando usted comparte lo que Dios le ha dado con el necesitado. Cuando usted tiene la capacidad de ser generoso, de ser benévolo, misericordioso con el necesitado. Ahí había una carestía. Lo que quiero que usted note es que esa sociedad, ese pueblo estaba viviendo un tiempo donde el amor, donde había carencia de las expresiones de amor, del compartir, del dar, de poder, hermano, ayudar. Déjeme llevarle a usted, por ejemplo, yo estoy tratando de pelear contra la religiosidad, porque la religiosidad es terrible, es un demonio, eso que destruye a las personas. Y dice, vaya conmigo al libro de Isaías en el capítulo 58. Ahí el Señor nos está hablando a nosotros sobre una herramienta maravillosa de la espiritualidad, que es el ayuno. Diga conmigo, ayuno. Pero a veces pensamos que lo más importante es privarnos del alimento delante de Dios. Y a veces el ayuno lo tomamos como el que más ayuna es el que está más cerca delante de Dios. El que más ayuna es el que está haciendo la voluntad de Dios. Y usted recordará, por ejemplo, cómo el ayuno puede ser. No estoy en contra del ayuno. Dígale a que está a su lado, nos hace falta ayunar un poquito. Pero a veces el ayuno, decía el publicano o el fariseo, decía, yo ayuno 2, 3 veces por semana. Sí, la religiosidad puede hacer del ayuno una herramienta o una acción que en lugar de hacer la voluntad de Dios está trayendo cierta alabanza al ego religioso de la persona. Recuerdo, no me voy a olvidar, hermano, recién convertido, estaba yo en una oficina cuando entra un hermano y me vio con la Biblia y me dice, ¿usted es cristiano? Y le dije, sí, bendito sea Dios. Yo tenía quizás como unos 3 meses de haber aceptado al Señor, de haberme convertido al Señor. Y entonces me pregunta, pero así directo, ¿cuánto ha ayunado?
Y le dije, pues, ni sé que hay que ayunar, le dije yo. Solo sé que Cristo vive y me ha cambiado. Y me dijo, ¿quiere poder sobre el aire? ¿Quiere poder sobre las aguas? Y le dije, fíjese, un recién convertido que le digan eso. Sí quiero. Me dijo, ayune 40 días. Ayune. Y entonces, gracias a Dios no caí en las garras de ese cuate, porque me hubiera desintegrado de tanto ayuno, hermano. Pero hay quienes utilizan el ayuno como una herramienta. Insisto, no estoy en contra del ayuno, pero no de utilizarlo como que el que ayuna es el que está más cerca de Dios, o el que hace la voluntad de Dios. Porque en Isaías capítulo 58, cuando se habla de esa adoración, de ese ayuno, yo quiero que usted lea conmigo el versículo 7. Voy a leer en esta versión el versículo 6, en esta versión. Oiga cómo dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Verso 7, en esta versión dice: compartan su comida con los hambrientos. ¿Aló? O sea, no dice no comas, dice comparte tu comida. Se lo voy a leer en la versión que usted tiene para que pues versículo dice: no es que partas tu pan con el hambriento y recibas, no, el versículo 8 dijo que estaba, y recibas en casa, o verso 7 por favor, verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y que recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo, ¿qué dice? Lo cubras y no te escondas de tu semejante. Verso 8. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Y bueno, y habla de el efecto de esto. Pero en esta versión dice, verso 7, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Esto me suena como muy actual, ¿verdad? Porque a veces, que te llegó un sobrino. No lo conozco. No sé quién sea. Yo soy el hijo de tu tía Chonita. No sé, no. ¿Usted no ha visto eso aquí que sucede? Que a veces, hermano, con tal de no compartir, de no ayudar. Por eso cuando Juan el Bautista, hermano amado, aparece en la historia de Israel, ellos están viviendo un tiempo de desamor. Por favor, no se equivoque, el amor no es I love you, el amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo, que dice, que nos gritó, los amo, pero que se los lleve el diablo, ¿sí? Dice, de tal manera amó, que dio. Entonces Israel estaba viviendo un tiempo de desamor. Fíjese, el juicio estaba a la raíz porque no había amor. Porque el amor se manifiesta en dar. Por eso insisto, cuando las mujeres le dicen a uno, ¿me amas? A veces no sé por qué se conforman con que uno les diga, sí, I love you, y aunque no les dé uno nada. Es que ellas creen que el amor es palabras. Yo puedo decirle, Señor, tú me amas, y el Señor dice, te lo demostré en la cruz del Calvario. Fui por ti, morí por ti, me entregué por ti, me di por ti. El amor se da. Entonces, cuando el juicio de Dios está a la raíz, cuando el juicio de Dios está por caer, es porque el amor ha llegado a niveles tan drásticos que nadie ayuda a nadie, sino que todo mundo, hermano amado, piensa en sí mismo. Segundo aspecto, dice que llegaron, hermano, en el capítulo 3, versículo 12. Lea conmigo, ¿quiénes llegaron?
los del IRS. ¿Verdad que sí? Y ahí dice en el capítulo 3, versículo 12. Pónganme ese verso en la pantalla, por favor. Dice que llegaron los recaudadores de impuestos. Estoy hablando de Lucas 3:12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Verso 13. Y entonces él les dijo en el verso 13: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Ahora, déjenme leer en esta versión cómo lo tradujeron. Dice: hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron. Yo no sé de dónde sacaron eso aquí para poner corruptos, pero me gusta, porque no se ha fijado usted la corrupción que hay en la administración. Hermano, los impuestos, mire, voy a decir algo con solvencia. No lo voy a decir por un país específico, pero al que le venga el guante que se lo plante, ¿verdad? ¿Por qué quieren tantos cargos políticos? ¿Por qué las personas ambicionan tanto los puestos públicos en muchos países? No es para servir a la gente. No es para hacer el bien. Ojalá fuera para hacer el bien. Miren, por ejemplo, uno de los países que más suena ahí de sus problemas sociales, hermano, peleando por la justicia social. Ahora que se murió el líder, una gran fortuna que tenía amasada ahí ¿y por qué no la compartió? Pues si dice que ellos asumen esos lugares de poder para que haya justicia social. Y entonces me gustó mucho esta versión porque entonces en los tiempos de Juan el Bautista, no en este tiempo, había corruptos. Fíjese qué Biblia más interesante, como que le escribieron. Dice, lo voy a leer otra vez. Dice que hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Mire, hermano, es triste reconocerlo, pero ¿por qué yo creo que el juicio está cerca? En primer lugar, por la falta de amor. En primer lugar, la gente no se está arrepintiendo. La gente no está buscando a Dios. La gente no está cambiando de vida. Al contrario, cada día estamos más libertinos en el mundo. Segundo, el amor, hermano, está por los suelos. Nadie se preocupa de nadie. Todos pensando en sí mismos. Los países, hermano, ven a los otros países que se están muriendo de hambre y hay que ver cómo les sacan las cosas. Entonces, la falta de amor. Y lo tercero, la corrupción. La corrupción es, hermano, es un síntoma, es un indicio. Fíjese que ahora que estuve en Guatemala, un hermano se acerca y sin saberlo él me dice: hermano, el Señor me dijo que le dijera que 2015 hay que orar y ayunar porque el 16 es vital. Él no sabía que estábamos en ayuno y oración aquí. Pero ¿por qué razón, hermano, tenemos que orar? Porque vea lo que está pasando. Vea, la gente no se está arrepintiendo. La gente no está buscando a Dios. La gente, hermano, no está tomando en serio el arrepentimiento. Y la falta de amor es evidente. La falta de amor es tan terrible, hermano, que hay hogares donde en el hogar los tienen hambre, hay desnudez y no se cubre esa necesidad. Es mi dinero, yo trabajo para mí. Y entonces esa falta de amor estaba en ese entonces y era un síntoma de que el juicio estaba a la raíz. Pero el otro aspecto es la corrupción.
¿quién detiene la corrupción hoy? Hermano, los gobiernos están tratando de hacer lo que puedan para frenar a los corruptos. Sí entendemos la palabra corruptos, o es una palabra que no saber qué es ser corrupto. Fíjese usted que la corrupción, Lucas 19:8, cuando Zaqueo recibió a Jesús, Zaqueo era uno de esos corruptos. Y Zaqueo dice que se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicadamente. Qué fácil, digo yo. Mire, cuando Jesús llega a la casa, porque Zaqueo está en el sicómoro, se recuerda, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice: desciende porque voy a tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo y vio todo lo que Zaqueo tenía, y Jesús sabía de dónde venía, todo lo que tenía. A ver, pregúntale al que está a su lado: todo lo que tienes en casa ha sido justamente ganado. Algunos dicen: bueno, todo, no, pero todo te lo has ganado legítimamente. Porque usted sabe, por ejemplo, la ambición de tener cosas ha obligado a muchos, o los ha llevado a llevar una vida de corrupción. Primero de Corintios capítulo 6 verso 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Alguna vez te han estafado? Nadie levantó la mano. Los felicito, a mí sí me han estafado. ¿Nunca te han robado? A mí sí me han robado. Y hasta hermanos en Cristo, hasta ministros, hermano. Mire qué forma de robar más. Préstame y te pago el viernes. Pero no te dice de qué año, ni de qué mes. Y de repente se fue tu dinero. O te venden algo que está malo. Fíjese que la corrupción está en niveles. Por eso cuando Pedro habla a la iglesia en el capítulo, o Pablo, perdón, en el capítulo 4, verso 28 de Efesios, Pablo le dice a los hermanos santos de Efesios, a los hermanos santos, diga conmigo, hermanos santos. Dice que en Efesios 4:28, Pablo dice algo. Póngalo en la pantalla porque hasta me da pena leerlo y decirlo. Dice Pablo ahí, Efesios 4:28. ¿Qué dice Pablo? Dice que Pablo está diciendo: hermanos santos de Éfeso, el que roba, no robe más, sino que dice, sino trabaje. Qué tremendo. Entonces, ¿qué sí que había ladrones en la iglesia? Aquí no, digan en el nombre de Cristo, aquí no. A ver, con fe, en el nombre de Cristo, aquí no. Pero por si se nos colara alguno, el que roba, ay, sé qué linda esta Biblia. Una cosa me he encontrado 7 veces la diré, y se la clavan, hermano. Mire, el otro día, dicho sea de paso, el otro día tenemos ahí en las cámaras, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, miren qué tremendo este hermano. Se ve cuando entra no sé si es hermana en Cristo, deja a su niño ahí de la cámara, la está viendo. Se va a donde están todos los carruajes, busca el mejor carruaje, agarra el carruaje, mete a su niño y se lleva el carruaje con todo el niño. ¿En dónde pasó ese hermanoto? En el 12.135 de la Woodruff Avenida. Por si vino la hermanita, devuelve el carruaje porque la tenemos grabada.
Ahí está. Aquí está. Lo que pasa es que, ¿qué le decimos a la policía? Mire, la hermana vino, cada domingo viene a traer carro nuevo. Dicho sea de paso, quiero advertirles que se graba todo. Entonces, por si alguno tiene estos problemas, dice Pablo, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Cuando dice así, estoy diciendo haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir. Entonces, cuando Juan el Bautista está predicando y su ministerio, ahí la gente no se arrepentía de corazón, había falta de amor, había corrupción. Corrupción. Hermano, si algo es terrible mire, ¿por qué yo creo? Y permítame que me exponga así, porque yo creo que estamos cerca de un juicio inminente. Fíjate lo que estoy diciendo, un juicio inminente. O sea, ya no se detiene. No lo va a detener nadie. ¿Por qué yo creo eso? Porque los niveles de corrupción en el mundo, hermanos, son terribles. No solo en el mundo, hasta en los lugares santos. Hay ladrones hasta en la iglesia, hermano. Si yo le contara, no, mejor no le cuento porque ese espíritu ya sabe que mi don es el don del chisme, ¿verdad? Es verdad, de contarles. Pero qué triste cuando uno se entera de personas que roban en las iglesias. Que roban en las iglesias. Y por favor, si usted comparte con gente, dígale cuando vayas a llamada final, ten cuidado porque tienen cámaras. Sí, solo para que sepan. Porque no sea, y si van a salir en la cámara, dígale, y arréglate bien para que te veas bonito ahí, ¿verdad? En la cámara. Entonces había corrupción. Déjeme llevarle al tercer punto. Dice la Escritura, hasta los corruptos recaudadores llegaron y le dijeron qué debemos hacer. Y entonces Juan les dice, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Llegaron también los soldados. Oiga esto. Soldados, diga autoridades, diga policías. Hermano, mire, hasta el día de hoy yo bendigo a Dios por vivir en Estados Unidos, porque la policía en Estados Unidos es bastante confiable. Si usted lo para, a mí me han parado policías, hermano, en caminos desiertos, me han parado por velocidad, llegan, hermano, y me ponían, porque antes, ahora ya no, ponían mis tickets ahí, todo, y con mucho respeto, con mucho cariño, hermano. Sí, hasta saludándome así, y muy amables ahí, me ponen mi ticket, y hasta yo agradecido, thank you, God bless you. ¿Sabe por qué? Porque hay países donde usted lo para la policía y lo asaltan. Y usted no sabe qué le va a pasar. El otro día iba con unos hermanos, no le voy a decir dónde, pero en el DF. Y la policía lo paró. Y el hermano se fue. Y le dije, oye, pero si te paró. ¿Y sabe qué me dijo? De menso me paro, me dijo. Me va a quitar todo lo que tengo. Hermano, la autoridad ha llegado a tal índice de corrupción. Y entonces fíjese que llegaron y le dijeron, le dijeron a Juan, nosotros los soldados, ¿qué haremos? Y entonces Juan les dice, ustedes que tienen la autoridad, ustedes que tienen el poder, ustedes que manejan las armas, porque, hermano amado, ¿por qué? Realmente la razón por la que uno les hace caso es porque tienen armas. Porque si usted no para, ¿sí? Yo me recuerdo que un día íbamos con
con un grupo. Yo tocaba en un grupo cristiano, Maranata, y fuimos a cierto lugar de allá de Guatemala, montañas, hermano, y la ven nuestra no tenía buen motor, hermano, y entonces al regresar había una subida muy difícil, entonces había que agarrarla con aviada. Ustedes saben, nuestros carros, ¿verdad? Hay que agarrar con aviada para que suba, hermano, y de repente íbamos ahí con aviada, cuando, hermano, nos para la policía. Y hermano, y si parábamos, ya no subíamos la cuesta. Y de repente le dice uno al otro, dale. Cuando oímos, parale, le dije. Y cuando nos pararon, hermano, ustedes traen contrabando. ¿Qué contrabando? Ni qué contrabando. Revisen lo que traemos. Venimos de una iglesia evangélica, venimos, así dicen todos. Nos revisaron todo, hermano. Bueno, cuando al fin se dieron cuenta que éramos cristianos y que no llevábamos contrabando, bueno, que les vaya bien. Sí, como no, ahora empújennos. Si esta cosa no va a subir. Y ahí estaban los policías empujando, ¿no?, por arriba. Pues ellos tuvieron la culpa de pararnos, ¿no? Pero uno a esas horas ya no se para, hermano. Mire, aquí en Estados Unidos usted lo para el policía a las 2 de la mañana y se para, ¿verdad que sí? Pero en Tijuana, o más abajo, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica. Fíjese usted que la policía, una de las policías más corruptas, ¿sabe cuál es? La rusa. Está registrado, hermano. Por eso todos los rusos andan con teléfonos grabando cuando los para la policía, porque dice que son una de las policías más corruptas que hay. Y aquí estaban los soldados. Y entonces llegan con Juan el Bautista. Mire lo que tiene que pelear el mensaje, la unción, hermano. Por eso, si nosotros somos parte de ese mensaje, nosotros vamos a pelear contra la gente que no se quiere arrepentir, contra el desamor, contra la corrupción y contra la extorsión que hacen las autoridades. Y entonces le dicen a Juan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y Juan les dice, no extorsionéis ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Hermano, eso es que realmente decirle a un policía, no de Estados Unidos, sino un policía de nuestros pueblos, que esté contento con su salario, es matarlo, hermano. ¿Aló? ¿Por qué muchos quieren ser policías en ciertos países? Ya le dije, el que le venga el guante que se lo plante. Yo sé que estoy en televisión. ¿Por qué muchos quieren ser policías allá en los países nuestros? Porque ellos no viven de su salario. ¿Ellos viven de qué? De las mordidas. Y qué bueno que fueran mordidas pequeñas, son mordidas de tiburón, hermano. Me recuerdo que un día pasando por el DF, fíjese, me estoy ministrando, hermano. Íbamos con varios hermanos, hermano, y un policía, hermano, nos paró, nos sacó como $400, hermano, ahí. Y cuando yo tengo que pedirle perdón a Dios porque dijimos, no, Señor amado, esto no es justo, que le salgan hemorroides en el nombre de Jesús. Y tengo que arrepentirme porque el pobre policía, de plano que no se puede sentar de las maldiciones que le tiramos, hermano. Pero porque es injusto, ¿no? No sé por qué le cuento mis historias yo a usted. Pero fíjese usted que entonces, déjeme terminar con esto. Juan le dice, no extorsionen a nadie, no den falso testimonio y no sean ávaros. Sí, para preparar, ¿por qué le digo yo que el juicio del Señor está cerca y está inminente? Y fíjese lo que estoy diciendo, es inminente. Posiblemente este año o el año entrante, no sé, pero es inminente que algo va a pasar. ¿Por qué razón? Porque están viendo las cosas que se veían en el tiempo de Juan el Bautista. Entonces cuando Juan dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira? Que
Por eso es que me gustó mucho esta versión, porque dice, Juan dice cuando les habla, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que está cerca o que se acerca? Repito, Iglesia de Cristo, tenemos este año para orar, para ayunar, para pedir a Dios misericordia. Como su pastor les sugiero que siempre mantengan un poco de agua en la casa y unos víveres, porque algo está inminente que viene al mundo. No estoy diciendo que va a ser, no sé, ojalá que no. Diga conmigo, ojalá que no. Pero cuando es como el doctor, hermano, mire, el doctor no conoce la enfermedad, sino por los síntomas. Los síntomas le revelan al doctor. Usted, ¿qué síntoma tiene? Que es tal cosa. Entonces los síntomas, vea los síntomas que el mundo está viviendo. Vea lo que está pasando y compárelo a la Biblia y se va a dar cuenta que los síntomas me dicen que el juicio es inminente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar, diga conmigo, restaurar el arrepentimiento, restaurar el amor, restaurar la justicia en nuestra vida. Usted y yo tenemos que prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para encontrar al Señor. ¿Cómo? Primero nos tenemos que arrepentir de corazón. El arrepentimiento debe ser de corazón. Segundo, tenemos que restaurar el amor. ¿Cómo se restaura? Ayudando, dando, mostrando amor al prójimo. Y tenemos que tratar de ser justos. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces nos estamos preparando para ver la salvación de Dios. Porque ese era el objetivo de Juan el Bautista. El objetivo era que toda carne viera la salvación de Dios. Y ellos estaban viviendo un tiempo, hermano, donde había corrupción, donde había falta de amor, donde había extorsión, donde habían falsos testimonios, donde, hermano amado, había niveles de la sociedad entera estaba corrupta. Cuando yo pongo, a mí me gusta ver mucho noticias internacionales, y cuando veo lo que está pasando en el mundo, hermano, delante de Dios le digo, me pregunto, Señor, esto no lo puede parar nadie, esto no lo puede arreglar nadie. Esto ya no es un cáncer benigno, esto ya es un cáncer maligno en todas las esferas. Señor, ¿y cómo se va a parar? Y yo sé cómo se va a parar: con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la vara de hierro. Pero la venida del Señor, por eso le digo, la venida del Señor nos da tiempo para prepararnos. Por eso les dijo el Señor: el reino de los cielos es comparable a 10 vírgenes que tomaron aceite. O sea, todavía tenemos, por la bendita gracia de Dios, tiempo para llenarnos de aceite y prepararnos y decir: Señor, perdóname, yo debo volverme en el arrepentimiento, Señor, de corazón. Porque como dice esta versión, dice que les dijo: demuestren con su forma de vivir. Mire, yo tengo no sé si decirle amigo o enemigo, no sé, hermano, pero es tan mentiroso que ya me da risa cuando le hablo, hermano. El viernes, el domingo, el martes, y ahora cuando le hablo ya hasta me da risa. Digo, ¿y ahora qué mentira me irá a decir, hermano? Y eso que estamos hablando de la iglesia. Entonces nosotros debemos restaurar el arrepentimiento, restaurar el amor y restaurar en nuestra vida. Yo no puedo restaurar en la ciudad, en el mundo, estas cosas, pero puedo buscar en mi vida arreglarlo. Diga conmigo: arrepentimiento genuino. ¿Cómo? Demostrando con mi forma de vivir.
Mi forma de vivir va a demostrar que estoy arrepentido. Segundo, el amor. ¿Cómo voy a demostrar? Ay, hermano, ¿cómo los amo a ustedes? No, demuéstrelo. Si alguien usted ve que alguien viene que no ha comido, pues invítelo ahí a unos tacos. Dígale, hermano, mira, yo lo amo a usted. Y se lo va a demostrar. Venga, le voy a dar un burro grande para que vea mi gran amor. Ahí está. Se demuestra el amor. Y otra cosa, la justicia. Cuando Juan el Bautista, hermano, llega a predicar, por eso es que lo envió Dios a Juan. Porque dijo, si yo agarro a la tierra como está, no queda nadie parado. Pero si los preparas, si se arrepienten, si dejan esas malas actitudes, si restauran el amor, restauran la justicia, toda carne verá la salvación del Señor. Por eso Dios nos da a nosotros la oportunidad, y le repito, de prepararnos. No nos agarra así de golpe, nos da tiempo, nos prepara. Entonces, cuando este hombre vino a predicar, él dijo, ya el hacha ya está puesta, el juicio es inminente, va a pasar, está cerca. Me gusta mucho, yo voy a terminar con esto diciendo, dice que les dijo, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Amado, cierro mi Biblia. Yo no quiero meterles miedo, sencillamente terror. Algo se acerca. Preparémonos. Algo se acerca que no va a ser nada fácil. Prepárese. Prepárese delante de Dios. Preparémonos delante de Dios, caminando rectamente con Dios, mostrando amor y justicia, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Cierre sus ojitos. Buen Dios, esta noche que tengo la oportunidad de hablar con tu pueblo. Señor, sabemos por los síntomas que el mundo está teniendo, por los síntomas que se están dando, Señor, que algo está cercano. Padre Dios, como tú lo has estado mostrando a través de varios pasos, confirmando, ayúdanos a prepararnos, Señor, de tal manera que podamos ver tu salvación, que podamos ver, Señor, tu mano de poder sobre nuestra vida. Padre Dios, perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones, iniquidades. Ayúdanos, Señor, a restaurar el amor, a mostrarlo, Señor, con el necesitado, con aquel, Señor, que tiene hambre y está desnudo. Y Padre Santo, que podamos caminar en tu justicia, podamos, Señor, en esa justicia, Señor, que tú pides, erradicar toda obra del diablo, toda fuerza maligna. Y Señor amado, podamos tener aceite para que tú nos encuentres con aceite y seamos como las vírgenes, esas vírgenes prudentes que, Señor amado, tenían aceite con sus lámparas. Esta noche, Señor, que hablamos de tu palabra, te pedimos nos auxilies para prepararnos, Señor. Prepararnos, Dios del cielo, de tal manera que podamos ver tu salvación, podamos ver, Señor, tu mano de protección, podamos ver, Señor, tu gracia sobrenatural, podamos, Señor, así como dice la Escritura, escapar de situaciones difíciles y ser preservados, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu reino, Señor, en el hueco de tu mano. Hoy oramos y en el nombre de Cristo te bendecimos, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de la comunión, Señor, hambre y sed de la búsqueda, Dios del cielo. Que nuestro espíritu sea encendido, Señor, que nuestra alma sea purificada, Dios del cielo,
que podamos servirte con gozo y tener nuestras lámparas encendidas. En el nombre de Jesús, que toda obra del enemigo sea vencida, que todo poder de las tinieblas sea derribado en el nombre de Cristo. Toda atadura, toda cadena, toda maldición sea rota en el nombre de Cristo. Y en tu gracia, Señor, podamos prepararnos como tú quieres, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, pedimos por la iglesia, pedimos por cada familia, pedimos, Señor, por cada obra, por tu iglesia y tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten misericordia, Señor. Para la gloria tuya, preserva, Señor, preserva para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos creyendo, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti, y correremos hacia ti.